Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática, hoy en la sección de Photoshopearte. Hoy vamos a hacer un tutorial rápido en el que nos vamos a hacer un logotipo corporativo de tipo redondo y que no hace falta usar muchos pasos para ello. Bien, nos metemos en Photoshop, cogemos un lienzo, el que queramos, este es de 1920 x 1080 y le voy a hacer un fondo de dos colores, un degradado. Esto no es necesario para el logotipo, pero así queda más bonito. Nos metemos por aquí, cogemos la herramienta de degradado y yo tengo aquí estos dos colores, pueden usar los que quieran. En mi caso este primer color es 6C187E y el segundo es negro. Bien, entonces yo cojo desde la parte izquierda superior a la parte derecha inferior. Bien, y ese es el fondo que yo voy a dejar. A continuación, ¿qué hago? Me voy a hacer una capa nueva y voy a dibujar un círculo con la herramienta marco elíptico. Para que me quede bastante redondo, bloqueo con la tecla Shift y hago mi círculo. Bien, ahí lo tendría y ahora voy a hacer un degradado, pero me hacen falta dos colores. Un rojo, cogen el que quieran. Y voy a coger, por ejemplo, este de aquí de la esquina, y el otro que quiero es negro. Y voy a hacer un degradado, parte superior izquierda, parte inferior derecha, más o menos. Y tiro así hacia abajo. Bien, entonces ahí lo tengo y ahora la selección que tengo todavía, lo que voy a hacer es irme por selección, modificar y le voy a decir contraer. Y le voy a poner más o menos unos 10 píxeles. Le doy OK y ahora con el mismo degradado que ya tengo voy a hacer al revés, cojo desde la parte inferior a la parte superior. Y suelto. Bien, entonces ahora si quitamos la selección control D, como ven ha hecho un efecto que parece un botón que está activado. Entonces ese está muy bien porque nos puede servir como logotipo. Lo podemos mover donde queramos. Y ahora vamos a hacer dos cosas más. Vamos a coger herramienta de texto que pone herramienta máscara de texto horizontal. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cogen la fuente que quieran y un tamaño. Yo por ejemplo he cogido uno de 72. Me voy a pinchar por aquí y voy a escribir. Voy a poner la primera en mayúsculas y las otras dos en minúsculas. Así. Bien, entonces aquí lo acepto. Y lo que voy a hacer ahora es con la herramienta mover me lo voy a llevar. Bien, entonces ahora le voy a poner unas letras. Me cojo la herramienta de máscara de texto horizontal y más o menos me voy a pinchar por aquí. Cogen el tamaño que quieran y el tipo de letra que quieran. Bien, entonces más o menos me voy a poner por aquí y le voy a decir que quiero poner aquí unas letras, pero una en mayúsculas y las otras dos en minúsculas. Bien, ahí lo tengo y ahora cojo el botón de mover. Hago así. Y lo suelto más o menos donde quiera. Entonces de esa manera, como ven, pues me hace un doble efecto que queda bastante bien. Vale, siguiente paso. Vamos a hacer una cosa, vamos a duplicar esta capa, control J. Y nos vamos a meter por FX y opciones de fusión. Y vamos a coger la última, la que pone sombra paralela. Ahí ya ven que me sale como una sombra que ya nos ha hecho él directamente, que queda bastante bien, y aquí lo único pues yo puedo jugar con los colores que yo quiera hasta lograr más claro o menos claro esta opción. Vamos a suponer que yo cojo uno de estos así por aquí y le voy a dar OK. Y aquí ahora, bueno, tengo la opacidad, puedo jugar con ella más menos, y luego le voy a jugar también con la distancia y con la extensión, esto ya a su gusto, no tanto, queda un poquito feo. Y más o menos pues yo creo que lo vamos a dejar por ahí. Y le vamos a dar OK en este caso. Bien, y entonces aquí ya vemos cómo nos ha quedado nuestro logotipo, muy fácil de hacer. Y que en cualquier momento pues lo podemos modificar un poco. Por ejemplo, esta capa que tengo encima le voy a quitar un poco de opacidad. Y así nos recupera un poco los colores que tenía antes. Por ejemplo, le puedo dejar por ahí, eso ya a gusto de cada uno. O dejarla a tope según queramos. O también podría quitar en la otra. O incluso podría jugar en la capa de arriba con los modos de fusión. De venir por aquí y decir por ejemplo que quiero un efecto de multiplicar. Que como ven también queda muy bonito.
o un efecto de trama que tendremos por aquí. Vamos a ver, trama, también podría ser ese efecto. Entonces al final pues pueden dejar el que más les guste. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse, y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la Buhardilla de BM. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.